El silbatazo final cayó como un golpe seco en el pecho. No fue un sonido cualquiera. Para millones de mexicanos pareció una puerta cerrándose de golpe, una ilusión quebrándose frente a sus ojos. Durante unos segundos, nadie gritó, nadie celebró. Solo quedó ese silencio pesado que aparece cuando algo duele más de lo que esperaba. El marcador decía que México había perdido contra Alemania. Solo eran números, solo un resultado escrito en una pantalla. Pero en la mente de muchos ya no eran dos números, eran dos mundos enfrentándose, porque mientras los alemanes caminaban por el campo con la tranquilidad de quien confía plenamente en su preparación, muchos sintieron que México entraba en algo distinto, con la necesidad de demostrar algo. Y hay una enorme diferencia entre jugar para ganar y jugar para probar que perteneces al mismo nivel. Alemania parecía un reloj que jamás se detenía, una máquina construida durante años. No parecía correr por desesperación, corría porque sabía exactamente cuándo hacerlo. No parecía luchar contra el caos, parecía dominarlo. Cada pase era preciso, cada movimiento parecía tener una razón. Incluso cuando cometían errores, transmitían la sensación de que nada estaba derrumbado. México, en cambio, parece jugar con algo más pesado sobre los hombros. No solamente cargaba una camiseta, parecía cargar expectativas, recuerdos, críticas, promesas y la necesidad de demostrar que podía mirar a los grandes de frente. Y entonces comenzaron las comparaciones muy dolorosas que nacen cuando la frustración entra al corazón. Muchos vieron la fuerza física y pensaron, parecen no cansarse. Vieron la resistencia y pensaron, parecen hechos para aguantar hasta el último minuto. Vieron seguridad y pensaron, parecen convencidos de que van a ganar. Y en el otro lado, aparecieron preguntas más incómodas, porque siempre parece que estamos intentando alcanzar a otros, porque sentimos que tenemos que demostrar algo cada vez más, porque duele tanto perder, porque el dolor nunca fue únicamente deportivo. El fútbol hizo visible algo que muchos ya sentían fuera de la cancha, la sensación de una carrera desigual, la sensación de perseguir algo que parece haber empezado mucho antes. Mientras unos construyen sistemas, estructuras y procesos durante años, otros sienten que siguen peleando por una oportunidad y estabilidad. Y ahí fue donde la derrota dejó de sentirse como una derrota cualquiera, porque ya no eran 11 jugadores persiguiendo un balón. Era orden contra improvisación, era tranquilidad contra presión, era sensación de seguridad contra el miedo de equivocarse. Era una batalla entre quien siente que pertenece y quien todavía está intentando demostrarlo. Y lo más cruel fue que México nunca dejó de pelear, porque el mexicano pelea, incluso cuando está cansado. Pelea cuando las probabilidades están en contra. Pelea cuando la lógica dice que ya es demasiado tarde. Pelea porque está acostumbrado a levantarse. Pero esa noche dolió, porque hubo aficionados que sintieron algo muy difícil de explicar. No sintieron solamente que su equipo perdió. Sintieron que un sueño se les rompió lentamente frente a los ojos. Y los sueños, cuando se rompen,
no hacen ruido, se quedan en silencio. Y a veces el silencio duele mucho más que cualquier derrota. No sé si estemos preparados para aceptar que aún estamos en proceso, que somos un país de tercer mundo, un país donde sus ciudadanos aún están en proceso, donde la cultura nos rebasa, la disciplina, la coherencia, aún no son parte de nuestra vida. Hablar de Alemania, un país de primer mundo, un país donde no solo los jugadores, sino toda su población tienen una mentalidad de ganar, una mentalidad de poder, donde la disciplina se nota en su cuerpo, en sus acciones, en sus sueños. Y duele aceptarlo, pero ser de un país de tercer mundo es que 3 de 10, 2 de 10 tienen mentalidad de ganar, mentalidad de poder. Tristemente, esas personas, estas 2 de 10, 3 de 10, aún son criticadas, juzgadas, y no avanzamos. ¿Cuándo vamos a avanzar? ¿Cuándo vamos a avanzar en el mundial? Cuando avancemos a dejar de ser un país tercermundista. Cuando realmente nuestra mente y nuestras acciones estén alineadas. Cuando dejemos de criticar, de juzgar, de envidiar y caminar juntos, como equipo, como sociedad. Hoy perdimos y nos volvemos a recordar que posiblemente tú, que me estás escuchando, seas esos 2 de 10 o esos 3 de 10, pero la realidad es que eres de esos 10, eres el 1 de los 8 restantes. Te deseo una mentalidad de primer mundo y ese día levantamos la copa. Mientras tanto, ilusiónate, pierden las apuestas, apuesta hasta lo que no tienes.